¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas interesantes que nos competen a usted y a la ciudadanía. El día de hoy nos acompaña David Tapia, con quien vamos a conversar un tema interesante. David, muy buenas noches. ¿Me escuchas, David? Creo que tenemos fallas de la conexión, David. David, te tenemos al aire, coméntame. ¿Cómo está, mi estimado Ronald? Un gusto a todos los amigos. Sí, mi estimado Ronald, sí les escucho claramente. Perfecto. Hoy Eh, David Tapia, ¿Cómo bueno, está, mi estratega estimado político. Ronald? Un gusto poder saludar a todas las personas que nos siguen a través de Radio Evolución. Estamos aquí un poco para hablar sobre la diferente coyuntura, lo que está pasando en la Asamblea. Sí, lamentablemente tenemos fallas de conexión. Se te apagó el micrófono, David. Estamos con pequeñas fallas de conexión. Tomemos en cuenta que esto es una entrevista virtual y obviamente en este tipo de espacios lamentablemente estamos sujetos a la tecnología. Como ustedes bien saben, la tecnología nos ha facilitado muchas cosas. El hacer esto, conectarnos en distintos puntos del país, nacionales e internacional, pero también nos hace también ser unas personas más vulnerables, ya que este tipo de cosas nos pueden pasar constantemente. Así que les pedimos disculpas, son errores o fallas que lamentablemente salen de nuestras manos, ya que estamos sujetos a la tecnología. Bueno, hasta que David recupere su conexión, vamos a comentarles un poquito de cuál es el tema del día de hoy. Como podrán verlo en nuestro subtítulo, el tema de hoy es el análisis sobre la conformación de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que acontece actualmente? Y eso lo vamos a tratar hoy en el programa Diálogo Abierto con su servidor. David, esperamos que te puedas reconectar. Lamentablemente estamos tratando de recuperar la conexión. Les pedimos a todas las personas que nos siguen que nos tengan un poquito de paciencia. Son fallas que salen de nuestras manos. Esperemos que David se pueda conectar. Ok, ya lo tenemos. No te pongas la pantalla, no le pongas en forma horizontal, ponle en vertical, por favor. Parece que también tenemos fallas por ese tema. Listo, listo, mi estimado Ronald, a todas las personas, mil disculpas. Es una conexión un poquito inestable en donde me encuentro, pero bueno, estamos aquí un poco para dialogar sobre la diferente coyuntura nacional y la conformación de la Asamblea Nacional, mi estimado Ronald. Muchas gracias por aceptar esta invitación, David. Bueno, como muchos conocerán, David es una persona que ya viene haciendo, es un analista, viene haciendo análisis ya de algunos temas que a la sociedad nos competen. David, quisiera saber tu opinión acerca de lo que pasó el 14 de febrero, el 14 de mayo en esta Asamblea Nacional. Quisiera hacerlo desde el inicio. ¿Qué es lo que pasó en toda esta controversia que hubieron asambleístas que no pudieron ingresar, que no les permitían el ingreso? También hubo el tema de que no querían que Anabel Astín presida, como es decreto, que presida que presida el orden del día de esa Asamblea Nacional. La sesión inaugural. Exacto, sí, pero en la sesión inaugural. Listo, mi estimado Ronald. En ese sentido es un poco complicado. Estamos hablando de que todos los asambleístas son elegidos democráticamente para poder representar, ocupar un curul para las diferentes acciones, para poder conformar las diferentes comisiones, que son 15 en total. Lastimosamente, varias personas han tenido una opinión debatiente hacia que presida la sesión inaugural Anabel Asín, pero como es mandato constitucional, la más votada siempre tiene que presidir. En este sentido, lo que se hubiera visto de una forma un poco no usual es que ella se quede presidiendo la asamblea, cosa que no sucedió. Neil Holzing
es el presidente de la Asamblea, fue elegido por la mayoría de los asambleístas, pero hubieron bastantes discrepancias, tanto por parte de la bancada de Revolución Ciudadana, que es una de las más grandes, y también por la bancada de ADN y Pachacuti y Partido Social Cristiano, que son las cuatro conformaciones más grandes que ahorita tiene la Asamblea. Entonces se quejaron de varios temas. Por ejemplo, no les dejaron entrar a las sesiones a todos los asambleístas. También se quejaban de que ya estaba repartido completamente todo, de que ya tenían las resoluciones hechas, pero lastimosamente estamos hablando de que es una lucha de poderes. Es una pugna de poderes entre la Revolución Ciudadana, que tiene 68 asambleístas, y también ADN, que tiene 66, más los aliados, que es Pachacuti y Partido Social Cristiano, pudieron completar la mayoría, tanto para hacerse del CAL, que es el Consejo Administrativo Legislativo de la Asamblea, y tanto para hacerse de la presidencia y de la vicepresidencia de la Asamblea, dejando a un lado a la bancada de Revolución Ciudadana, llamado correístas, los cuales no pudieron tener ninguna acción en concreta ni ganar ningún puesto de poder, logrando así ADN el objetivo, que era que dejar sin poder a los de Revolución Ciudadana para poder lograr los objetivos legislativos, tanto en la presentación de proyectos y de leyes, mi estimado Ron. A mí me viene como un déjà vu esto. Me da a pensar que puede pasar lo mismo que ya pasó en el 2008, cuando tuvimos una mayoría de Revolución Ciudadana en donde les dejaron sin poder a la mayoría de asambleístas y prácticamente Revolución Ciudadana eh, decretó o hizo prácticamente lo que se le dio la gana. Me da a pensar que podría pasar lo mismo, sino que ya no sería la izquierda socialista, ahora sería la derecha, entre comillas, como la conocemos. ¿Qué tanto puede pasar lo mismo? En tal sentido, Daniel Noboa se ha mostrado como un hombre de centro, se ha mostrado como un hombre de centro, como un hombre que no está ni a la derecha ni a la izquierda, pero sabemos obviamente que responde siempre a los poderes de la derecha, el mismo tema de ser empresario. Podría pasar, lastimosamente, yo creo que el código de la democracia y las votaciones y cómo se eligen tienen bastantes déficits, ya que no cumplen la acción que en realidad deberían cumplir todos los legisladores. Se debería escoger las diferentes comisiones, se debería escoger al presidente de la Asamblea o a la vicepresidenta de la Asamblea, o los que conforman el CAL, a través de la experticia, a través de cómo ellos se van puntuando, incluso dando algún examen. No se debería de ubicar simplemente a dedo, porque esto genera una partidocracia que simplemente lo que produce es que luego de eso el aparato fiscalizador y legislativo, que es del Estado, como es la Asamblea, no fiscalice y no legisle y no fiscalice al Ejecutivo. Entonces, ahí es un problema de fondo bastante fuerte, porque recordemos que se hablaba de una supuesta asamblea constituyente que iba presidente Daniel Noboa a plantear. Su ministro de gobierno ha dicho que ya no es necesaria la asamblea constituyente porque ya lograron obtener absolutamente todo el poder de la asamblea. Entonces lo que ellos están ahorita esperando es mandar cada decreto, cada ley, para que se pueda aprobar con la mayoría que han conformado. De cierta forma, yo creo que podría ser bueno porque no se van a invertir recursos, porque una asamblea constituyente es bastante costosa, pero de cierta forma también creo que estamos viviendo en una asamblea que es partidocracia, en donde ya un partido ha cogido completamente el poder, dejando a los demás que son minoría en otras acciones, y esto nosotros podemos ver, mi estimado Ronald, cuando 13 de las 15 comisiones están presidiendo asambleístas de ADN. Entonces es sorprendente porque se ve de cierta forma una partidocracia en el poder legislativo que va a dar gobernabilidad al presidente, pero que al mismo tiempo podemos estar en una rienda suelta a que no exista la fiscalización correspondiente que debería existir. ¿Qué nos puede garantizar que tengamos una fiscalización? Actualmente tenemos, como mencionaste, 15 comisiones presididas con la presidencia de ADN. Prácticamente a la segunda 13, minoría, 13. 13, a la segunda minoría
le dejaron sin nada. O sea, sí tienen dos. Patiño está presidiendo la Comisión de Derechos de la Niñez. eh, y también otro asambleísta está presidiendo otra, que son comisiones menores. Obviamente, vemos que en el aparato legislativo todo rinde cuentas, pero sí se ve una acción bastante complicada cuando ADN, como el partido oficialista, tiene absolutamente las 13 presidencias de las comisiones, el de control político, que es la más fuerte, tiene ADN y también tiene la presidencia y el CAL. Pachacuti tiene un puesto en el CAL y de ahí lo demás se lleva a ADN, tanto la presidencia y la vicepresidencia. Da de notar que los asambleístas de Revolución Ciudadana y la oposición deberán también formar estrategias para poder, de cierta forma, lograr el trabajo de fiscalización que tiene que hacer la Asamblea del Presidente de la República, ya que sabemos obviamente que los oficialistas van a tratar de defender a toda costa al gobierno nacional. Más allá de lo que hagan bien o de lo que hagan mal, yo creo que es un Estado que debería ser un poder del Estado, el cual se cualifique y se gestione de diferente manera la acción. Nosotros podemos ver en los primeros 6 meses, a ver qué tal porcentaje de aceptación tiene esta asamblea. Esperemos que en realidad hayan cambios en las diferentes asambleas. Tenemos que recordar que la asamblea del año pasado tuvo un 20% de aceptación y la de 4 años atrás tuvo simplemente un 10% de aceptación. Entonces estamos viendo que las asambleas, la Asamblea Nacional no ha tenido o no ha superado más del 20% de aceptación en los últimos 8 años. Y eso en realidad da de notar que la gente no cree en el aparato legislativo, en el poder del Estado de fiscalizador de la Asamblea, porque de cierta forma no se ven cambios contundentes. ¿Cuál sería la diferencia entre esta asamblea y las asambleas? Vámonos al tiempo de atrás, porque prácticamente está pasando lo mismo cuando Rafael Correa fue presidente. Yo lo veo como que hay similitudes en que tenemos una mayoría prácticamente demoledora, que puede hacer y deshacer. En el 2008, cuando Rafael Correa ganó, y después cuando se presentó a la Asamblea Constituyente, prácticamente ellos tenían la mayoría, en donde casi prácticamente impusieron y se generó la nueva Asamblea Constituyente que para muchos benefició al correísmo. ¿Puede pasar lo mismo que ya pasó? Hay una gran diferencia. Recuerda que el correísmo logró la mayoría de asambleístas propios. En esta ocasión, ADN no ha logrado la mayoría de asambleístas propios. ADN ha construido una mayoría con otros partidos, como es Pachacuti, como es el Partido Social Cristiano. Entonces, de la balanza política, por más de que sean gobierno, esto puede cambiar según cómo le va yendo al presidente de la República. Entonces, esto podrá ir cambiando en los plazos de cómo le va yendo en la gestión del Ejecutivo. No podría decirse que tal vez en unos 6 meses, un año, 2 años, los asambleístas que están ahorita apoyando a esa mayoría, tanto de Pachacuti, el Partido Social Cristiano y algunos que son incluso libres, puedan unirse a otros bloques y puedan consolidar una mayoría para poder desbeneficiar la acción que ahorita tiene el presidente de la República. Obviamente, todos deseamos que le vaya bien, que tenga una acción y unas propuestas claras. Ella mandó su primera ley a la Asamblea. Esperemos que esta ley en realidad pueda construir una acción lógica de lo que necesita actualmente el país. El país necesita trabajo, seguridad. Lo que busca esta ley es un poco desarmar al aparato criminalístico financiero y esperamos que en realidad el presidente de la República y sus asesores puedan verificar y ver cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el país. Pero en sí, no creo que sean las mismas condiciones del año 2008. Creo que son condiciones diferentes, muy particulares de las condiciones que ahora se ven, porque han cambiado los tiempos políticos y también la realidad del país es una realidad completamente diferente. En la conformación de las asambleas tenemos un CAL que prácticamente, el CAL es una fuerza interna dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serían las comisiones que estarían liderando, no sé, proyectos de ley, fiscalización y las más importantes dentro de la Asamblea Nacional, que tienen peso? Bueno, el CAB es de los más importantes.
Consejo Administrativo Legislativo, el cual incluso va en el tema de las instituciones y las acciones administrativas que se les imponen a los asambleístas cuando incumplen alguna acción. Eso es uno de los organismos más importantes dentro de la Asamblea. Pero también podemos ver que está la Comisión de Control Político, la cual también se genera a través de los juicios políticos que se les puede efectuar a los diferentes ministros. Entonces es una comisión también bastante valorable, también la de régimen tributario, la cual puede accionar acciones tributarias a través de un régimen financiero. También es una comisión bastante importante. También en este caso, también la de pensiones y jubilaciones. Y la de seguridad también es una de las más fuertes. Todas las comisiones tienen su importancia, de que de cierta forma se legisla para el bien y para un sector de un país. Pero una de las comisiones más claves son las cuatro que ya te he comentado, mi estimado Ronald. Esas serían en sí las que tienen más peso. Hablando en temas de seguridad, desde la Asamblea Nacional, ¿cuáles serían los proyectos que se deberían gestionar? Y también saber si los que están conformando la Comisión de Seguridad tienen experiencia en esto. No sé si has visto los perfiles o conoces si estarían dentro de la presencia. Bueno, lamentablemente tenemos fallas de conexión. Vamos a recuperar la conexión. Bueno, ya volvió. Son fallas de conexión y les pedimos mil disculpas. No sé si David me alcanzaste a escuchar. ¿Existe experiencia dentro de las personas que conforman esta comisión, la de seguridad? ¿Y crees que se puede hacer algo dentro de estas nuevas, de los asambleístas que conforman esta comisión? Mi estimado Ronald, lastimosamente yo soy un caballero y me gusta siempre hablar bien de las damas, pero también hay que aceptar que existan algunos temas ahí complicados. De lo que tengo entendido, la persona que está presidiendo desde el año pasado la Comisión de Seguridad, que me parece que es licenciada en Mora. No creo que tenga la capacidad para poder levantar la comisión. Creo que ahora sí el vicepresidente, me parece que es Andrés Castillo, de la comisión. Creo que él conoce muy bien los temas ciudadanos. Creo que también es un abogado con amplia trayectoria. Tiene unas maestrías también que pueden ayudar y aportar al tema de seguridad. Pero lastimosamente no hemos visto que se ha hecho mucho desde la Asamblea. El presidente se ha tomado decisiones drásticas, pero desde la Asamblea se ha hecho poco o nada. Esperemos que con el liderazgo del vicepresidente de la Comisión y tal vez con la guía que le dé al asambleísta titular que va a presidir esta comisión, puedan realizar algunos proyectos buenos para poder un poco mermar o cambiar la realidad que tiene nuestro país. Hablando desde la presidencia de la Asamblea, tenemos un presidente, un vicepresidente y una segunda vicepresidencia. ¿Qué se puede gestionar con estas tres cabezas? ¿O cuáles serían las acciones que deberían hacer? Bueno, se puede gestionar muchos temas. El presidente de la Asamblea, él está a cargo de poner el orden del día de las diferentes sesiones, lo que se va a votar, lo que no se va a votar, lo que se va a discutir. Entonces, tener la presidencia de la Asamblea da a que obviamente el housing pueda poner en debate los diferentes proyectos de ley que el presidente de la República necesita de urgencia, las diferentes acciones que puedan contribuir al Ejecutivo para formar un equipo en el cual puedan salir a flote los diferentes proyectos y un poco cambiar la realidad seccional que tiene el país. Eh, y ahí asegurarse la vicepresidencia, que se aseguran por algún tema que exista donde el presidente titular no puede estar y la vicepresidenta igual es de ADN, podrá igual poner los mismos temas, pero obviamente lo que se busca es que en un cuerpo colegiado elegido por democracia, es que todos los asambleístas puedan tener la diferente voz y voto para poder colocar en el punto de los días o las sesiones los diferentes puntos de coyuntura que más necesita el país. Entonces, Neil Holtzing deberá ser muy inteligente, muy astuto para poder incluso llegar a tener acuerdos con las diferentes bancadas y así poder legislar para todos los ecuatorianos y fiscalizar para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entre los vicepresidentes, bueno, prácticamente la mayoría conocemos quiénes son el presidente, Naison.
¿quiénes son los vicepresidentes? Ya, está Michelle. Michelle es la vicepresidenta. Ella es una mujer de ADN que ha hecho su carrera política eh, en Chimborazo, sí, en Riobamba. Ella es la líder de ADN Chimborazo. Ya trabajó desde el año anterior con el presidente Daniel Noboa. Se ha ganado la confianza y por ende han querido que esta mujer que representa la Sierra Centro, que muchas veces es muy escondida o no es tomada en cuenta, tome de cierta forma este cargo para poder representar un poco ese sector que obviamente tiene tanto que dar al país, pero que muchas veces no se ha resolvido explotar, mi estimado Ronald. Un análisis acerca de la asambleísta. Mande. Un análisis acerca del segundo de la segunda vicepresidencia. Tu Bueno, análisis. desde la segunda presidencia está con Pachacuti. Me parece que Patricio es una persona que igual es militante de Pachacuti toda la vida. Considero que hay hubo algunas pugnas con Pachacuti porque de cierta forma Deolina Liza no quiso que se pueda realizar alguna acción o un acuerdo con ADN, pero lastimosamente cuando ya estás dentro de un cuerpo colegial tienes que aprender a ceder y obviamente también poder involucrar acciones colectivas antes que acciones personales. Entonces yo creo que Pachacuti se ha ganado este puesto a través de poder dar los 5 votos que tiene y poder evidenciar así que pueden de cierta forma tener una voz y una acción dentro del CAL y poder administrar alguna acción de justicia o para favorecer de cierta forma a la CONAIE y a su segmentación política. Estamos, ¿cómo podría decirlo? Hoy podría decirte que tenemos una asamblea mejor conformada. Prácticamente, sin menospreciar, vimos prácticamente una pasarela de modas en esta posesión. Pero tenemos también la capacidad, hay asambleístas que tengan la capacidad de hacer o de gestionar leyes y fiscalizar. Mi estimado, no, yo creo que hay asambleístas que tienen la capacidad, creo que hay asambleístas que tienen la preparación. Muchos de ADN tienen una excelente preparación, Esteban Torres, Andrés Castillo. Considero que son muy buenos en el tema legislativo y que tienen una gran experiencia. También considero que otros de Revolución Ciudadana, pero considero que la Asamblea lastimosamente tiene una acción que está tan polarizada que hay dos campos, bien el correísmo, bien ADN. Y considero que no, los ecuatorianos no se sienten bien representados porque no hay diversidad ni pluralidad en variedad de pensamientos. Recordemos que no todos los vemos representados ni por ADN ni por Revolución Ciudadana. Entonces, me hubiera gustado a mí particularmente que sea una asamblea más plural, que tenga más partidos políticos involucrados, porque considero que en el consenso y en la diversidad de pensamientos se puede gestionar una verdadera participación colectiva para todos los ecuatorianos. Entonces, considero que están dos grupos privilegiados del poder, de cierta forma, y esto no le hace bien al país por el momento. Para muchos se ha comparado Ecuador con Estados Unidos, en donde solo tienes dos movimientos políticos y hay una polaridad o bipolar, una polaridad en donde o estás con el uno o estás con el otro. En estas elecciones se le comparó mucho al Ecuador con eso, que por fin tenemos dos y no tenemos tantos movimientos. ¿Eso es bueno o es malo? No hay cómo comparar, porque primeramente estamos hablando de que ya es un modelo democrático de elecciones. Aquí el modelo democrático de elecciones, lastimosamente por el Código de Democracia, es un modelo caduco, es un modelo dañino, es un modelo que empeora, que daña la democracia. Entonces, en Estados Unidos tienen los demócratas y los republicanos. Aquí tenemos demócratas, republicanos, derecha, izquierda, partidos de alquiler, todo lo demás. Más de 16 binomios hubo en las últimas elecciones y no hay cómo comparar, porque si nosotros verificamos, por más que existan dos fuerzas políticas, las elecciones se mantuvieron con los 16 binomios, a pesar de que sacaron porcentajes del 3.5 para abajo. De cierta forma, no se puede plantear una verdadera democracia cuando hay tantos candidatos a la presidencia de la República.
Esperamos que se pueda hacer alguna reforma al Código de Democracia y que en realidad pueda existir algún tipo de acción o incluso, como es en Estados Unidos, existen primero las primarias, que se pueda generar primarias y que de los dos candidatos mejor votados en realidad puedan representar en unas elecciones constructivas que en realidad hablen por el bien de un país. Con esta Asamblea Nacional, en teoría teniendo la mayor participación del partido que está a la presidencia, ¿cuáles serían los horizontes que estaríamos tomando? Para muchos es la derecha, para muchos, para otros simplemente es un empresario que está al frente, pero para su gran mayoría es un TikToker, porque ya llegó por la mayoría de jóvenes, es un TikToker que sabe hacer una muy buena publicidad. La política ha cambiado a través de los tiempos. Ahora la política se genera a través de publicidad, de marketing, de acción política. La política ya no es como los años 80, 70. La política ahora es un marco de acción y de profesionalismo donde muchas personas multidisciplinares se unen a través de construir una acción colectiva. Entonces, la política tiene que ver mucho con la comunicación, muchos con los campos de acción colectiva que pueda generar la persona que es el personaje político. Entonces, más allá de un TikTok que puede ser que sí tenga una acción de ahí de influencer político presidenciable, de un candidato presidente y todo lo demás, considero que la comunicación que está realizando es una comunicación afectiva. Eh, pero en sí, hablando de qué nos espera, yo creo que nos espera algunos temas. Nos espera primero tal vez una fiscalización muy pobre, ya que, como te comento, la Asamblea es partidista del Ejecutivo. Nos espera que también el presidente de la República tenga más margen de acción en poder aprobar las diferentes leyes, en poder, de cierta forma, poner acciones que le contribuyen. Esperamos que sean acciones que contribuyan no solo a los intereses particulares de los altos, de las élites, sino que en realidad sean intereses que contribuyan a la clase más pobre, a la clase obrera, a los sucesos enfermos que están esperando que se les pague el tema de la diálisis. Esperemos que en realidad sea un gobierno de puertas abiertas que se conduela de los ecuatorianos y de los que menos tienen. Esto nosotros podemos verificar, mi estimado Ronald, en unos 6 meses. En 6 meses veremos cuántos proyectos de ley envió el presidente, cuántos se han aprobado, cómo se están realizando las votaciones dentro de la Asamblea Nacional y si en realidad las políticas públicas que se van a construir a través de las leyes están beneficiando a los ecuatorianos. Tenemos una asamblea en mayoría. O sea, podríamos decir que la fiscalización va a ser pobre para el Estado. No creo. Vemos que Anabela Sin es una de las personas más influyentes en la Asamblea Nacional, libre de que ella esté fuera de la presidencia, sigue siendo una persona influyente y dentro del movimiento mismo de ADN. Esto se daría a pensar que para el hijo, para el presidente, porque aquí estamos tomando dos posturas, es el hijo y es el presidente, no tendríamos la fiscalización imparcial que debería darse. ¿Pensaríamos así? Lastimosamente es un corre-corre. Esto no se ve solo ahora, esto se ha visto incluso en el gobierno de Rafael Correa en el 2008, que tú mismo lo has expresado, tuvo la mayoría, obviamente tuvo carta abierta, tuvo fiscalización mínima por parte de la oposición. Esta ocasión va a parecer algo similar. Esperamos que los asambleístas en realidad cumplan su deber de fiscalización más allá de las banderas políticas y en realidad se plasme para lo que fueron elegidos por la gente. Pero esto, mi estimado Ronald, no se ha visto solo en este periodo, se ha visto en varios periodos anteriores, siempre tratando de cosechar una mayoría para de cierta forma poder devaluar las acciones que se toman a través de relaciones entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Bueno, ¿se puede dar esta asamblea constituyente? Es probable que haya una nueva convocatoria de elecciones para elegir la asamblea constituyente. Es algo que lo ofrecieron y vemos que cuando empezó a posesionarse la nueva asamblea, también se estaba tomando este tipo de cosas. ¿Podríamos tener una nueva asamblea constituyente para reformar de nuevo una constitución?
Son algunas ofertas que ha mantenido el presidente de la República. Tendremos que revisar su plan de gobierno, a ver si es que está dentro de su plan de gobierno, lo cual incluso podría ser demandante para la ciudadanía. El suministro de la gas que ha dicho que no es necesario por el momento, porque ya construyeron una asamblea y porque tienen absolutamente todo el acaparataje para cambiar a través de leyes. Hubiera pasado algo diferente, mi estimado Ronald, si no hubieran tenido la mayoría absoluta en la asamblea. Ya estuvieran incluso ya hablando o posicionando una asamblea constituyente. Entonces, como ya tienen la mayoría, ellos ya piensan hacerlo de Podría ser simplemente con ley, sí, simplemente con leyes y con decretos. Pero yo creo que si es que la situación se pone difícil, si es que los asambleístas de Revolución Ciudadana hacen un buen aparataje de fiscalización, tienen algunos temas de políticos o algunas estrategias, yo creo que podrían, de cierta forma, lograr que el presidente tome esa decisión de poder hacer una asamblea constituyente. O sea, podríamos estar pensando que sí va a haber una asamblea constituyente. Llegado un momento, podría levantarse de nuevo esto, o sea, decir, se- los de Pachacuti o los que están aliados al movimiento oficialista, algún momento salgan del movimiento y se alíen con Revolución Ciudadana. ¿Podría darse esta asamblea constituyente? Si no Yo llega a creo que tener... sí. Todo depende del trabajo que haga el presidente de la República. Si es que su política pública levanta y contenta a la mayoría de los ecuatorianos, podríamos decir que no haría falta una asamblea constituyente. Pero si pasa lo contrario, yo creo que con el trabajo estratégico y la oposición y su trabajo de fiscalización, podrían tal vez embaucar a que se obligatoriamente se haga una asamblea constituyente, porque van a posicionar una narrativa de que se tiene que hacer cambios de fondo por la mala acción o la mala constituyente que hicieron en el 2008. ¿Cuáles serían las fallas o los principales temas que se deberían modificar? Porque para muchos esa ley está hecha, otros está copiada. Y bueno, escuchamos en las calles mucha controversia por falta de información o por desinformación. ¿Qué sería lo que tendríamos que modificar? Bueno, se tendría que modificar algunos temas desde el Código de Democracia, se debería de modificar también las acciones en torno a la seguridad, se tendría que modificar también el tema de los partidos políticos, de financiamiento, también se tendría que modificar. Hay varias cosas de forma y de fondo que se debería de modificar, pero más que nada, el presidente de la República es el encargado de hacer cumplir la acción pública. Él es el ejecutivo, es el encargado de incluso cambiar a través de decretos, de reglamentos, y yo creo que necesitamos mano dura. Necesitamos un presidente que diga esto se va a realizar por el bien de los ecuatorianos y que más que nada mire el bien de la mayoría, no de los pocos, de cierta forma, clase burgués, porque de cierta forma la gente está cansada. El presidente de la República puede cambiar el contexto de un país, no simplemente cambiando una constitución, sino que puede cambiar cambiando a través de reglamentos, puede hacerlo a través incluso de leyes, a través de decretos que en realidad den cuenta de las necesidades que tiene emergentes la ciudadanía. Con un decreto puedo pagar completamente a todos los prestadores de diálisis. Con un decreto de emergencias puedo pagar completamente a todos los prestadores de pacientes con cáncer. Entonces podríamos comenzar desde lo más pequeño para que luego lo más complicado se vaya generando una confianza a través de la gente. Bueno, tenemos una asamblea que prácticamente está en mayoría. Eh, para ir finalizando y cerrando un poquito la entrevista, me gustaría invitarte a estas entrevistas de seguir haciendo un análisis acerca de todas estas cosas que prácticamente van a seguir pasando. Hablemos un poquito acerca de este proyecto de ley enviado. Escuchamos que es un tema de dictadura para uno, para otro que es un tema que prácticamente no tiene pies y cabezas, pero todos son rumores, todos son los criterios personales y, y hay que ser claros. Vivimos en el país en el que queremos que haya leyes, pero para mí no. O sea, que exista para todos, pero mientras a mí no me perjudique. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana, pero que para el otro se haya leyes. Entonces, vivimos en ese país en el que todos tenemos la razón y nadie quiere asumir la culpa. ¿Qué puede pasar con esos proyectos, con este nuevo proyecto de ley?
Bueno, este decreto de ley lo que plantea es que desacreditar, en este caso, a los grupos criminales, el tema de poder, el tema de lavado de dinero, todo ese tipo de acciones. Pero yo creo que es un proyecto que es un borrador, que se lo tiene que trabajar a través de la diferente comisión, pero que no va a dar una solución drástica. Se necesita en realidad llegar a acuerdos incluso para que el lavado de activos pueda estar tipificado de una manera más correcta en el COIF y se pueda plantear no simplemente una tipificación, sino que también se pueda dar un reglamento que sea cumplible a través de las acciones colectivas que hagan las Fuerzas Armadas y poder generar un campo de acción seguro. Recordemos que estos últimos 2 días, por la muerte de los 11 militares, las Fuerzas Armadas han ido a diferentes haciendas, a diferentes caletas, sectores de gente guerrillera, donde ellos ya sabían que se encontraban. No tenemos que esperar que pasen algunas acciones contrarias para nosotros poder hacer nuestro trabajo y poder tomar las decisiones de mano dura. Más vale hacerlo antes que perder vidas, incluso de 11 militares, que lastimosamente se las perdió. Entonces se tiene que generar una acción tanto del realizando, creando una ley, pero también un reglamento que sea cumplir, que se cumpla y también con un aparato del Ejecutivo que también tenga los pantalones para poder accionar las diferentes postas que están tipificadas. ¿Esto sería bueno o malo? Yo creo que podría ser bueno, pero hay que analizarle algunos temas. Hay que ver la constitucionalidad también del mismo. La Corte Constitucional deberá también hacer un análisis previo y deberá mandar, obviamente, su diferente análisis a la Asamblea Nacional. Muchas gracias. El día de hoy nos acompaña David Tapia, asesor, analista político, con quien estamos conversando acerca de la confirmación de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué tanto les puede beneficiar, nos puede beneficiar? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Para cerrar la entrevista del día de hoy, David, me gustaría que nos dejes un mensaje a la ciudadanía y también nos digas qué es lo que nosotros como ciudadanos debemos realizar o deberíamos Estimado realizar. Ronald, primero siempre educarse, poder leer las diferentes acciones. Yo siempre digo que no hace falta ser un erudito para poder entender, sino que el querer enterarse de las diferentes acciones y de lo que está haciendo los diferentes poderes del Estado. Muchas veces nos meten las manos como ciudadanos, pero es porque no hemos tenido esa acción de poder leer, de poder estudiar, de poder consultar. Primero, el educarse. Segundo, poder esperar tiempos mejores. Ojalá que este gobierno en realidad cambie el contexto nacional que actualmente tenemos, porque en realidad el país está en tiempos complicados. Eso, mi estimado Ronald, por mi parte, un gusto poder siempre compartir contigo. Espero poder tener una oportunidad, incluso presencial, para poder incluso ahí tomarnos un cafecito, dialogar un poco más de todo un poco. Y siempre cuenta conmigo en el tema del análisis político y de coyuntura nacional. Muchas gracias, David. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima semana.